Hoy vamos a hablar sobre los jueces. Estuvimos analizando las funciones y vida del primer juez, el señor Otoniel. Pues hoy vamos a ampliar por qué ese periodo de los jueces, por qué tan accidentado, por qué hechos que en este momento como que no nos caben en la mente, como por ejemplo el pueblo que entra a tierra prometida, que ven caer los muros sin ellos mover siquiera un dedo, que ellos entran a la ciudad, toman todos los bienes, el botín, y así con otras ciudades, y así derribaron la mayoría de los pueblos cananeos, pero muy pronto se les olvidó y volvieron nuevamente atrás. Pero bueno, esto no solamente les ocurrió a ellos, sino también en muchos periodos posteriores, incluso en las monarquías y especialmente en la monarquía dividida. Pero vamos a hablar de los jueces. Lo que sí debemos tener en cuenta en primer lugar es que los jueces de esa época no eran los mismos jueces de hoy. Ya habíamos indicado, porque un juez de hoy solamente se dedica a administrar justicia. En cambio, el juez de esa época administraba justicia, era el jefe militar, era el jefe de gobierno, era el que manejaba las leyes que se necesitaban para la convivencia dentro de la comunidad, especialmente de las 12 tribus y inclusive funciones religiosas, también digamos de la parte sacerdotal. Pero voy a hacer un bosquejo. ¿Qué fue lo que pasó en ese periodo aproximadamente de unos 330, 340 años? Bueno, hay algunos estudios que dicen que no, que fueron solamente 150, pero eso es irrelevante el tiempo que duró. Lo relevante es que un pueblo amado por Dios, bendecido por Dios, protegido por Dios, consentido en todos los sentidos, tan pronto desobedeciera. Y el primer punto que quiero resaltar es que esas 12 tribus, esa nueva sociedad que surgía en una forma de gobierno llamada la teocracia, la primera teocracia que existió precisamente dentro del pueblo de Israel, pues cayeran en una verdadera anarquía moral. Y no solamente el cumplimiento de la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, sino de las normas mínimas morales, como por ejemplo, que no se podían casar los hombres de las tribus con personas o mujeres de las tribus paganas. Y eso fue lo primero que hicieron. En segundo lugar, lo que podemos mirar, amigo, es que el juez era como un gerente. Es decir, que tenía bajo su tutela el control de todas las actividades del pueblo de Israel. En tercer lugar, miremos que lo que más motivó al pueblo de Israel, aparte de enamorarse de las muchachas cananeas, fue la idolatría. Bueno, está bien que se hubieran casado con las muchachas, las hubieran podido, como hoy llamamos, evangelizar, pero el problema fue que se entregaron a los dioses de Baal y de Astarte, cayeron en una idolatría como nunca había podido manejar. Claro, ellos tal vez llevados por los deseos de ellos mismos, los deseos del mundo, ya que no eran solamente pastores, porque cambiaron la profesión del pastorado por el de agricultores, y como consecuencia de eso eran ya grandes edificadores también de ciudades. Bueno, empezaron a construir o a elaborar ladrillos y adobe, y empezaron a hacer sus casas, pero también las hacían al estilo amurallado como tenían las ciudades los cananeos y los otros grupos. De tal manera que lo que podemos concluir con este periodo de los jueces tal vez es estos aspectos fundamentales que les voy a indicar.
En primer lugar, el pueblo de Israel hizo algo que no debería haber hecho, y en primer lugar fue apartarse de Dios. Desconocieron la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial de Dios. Es decir, perdónenme la expresión, les importó un pito las cosas grandes que Dios demostró en el desierto y a la entrada de tierra prometida. No, ellos hicieron lo que ellos querían, lo que ellos sentían, lo que sus emociones les daban, lo que su voluntad les daba, lo que el pueblo pagano hacía. Segundo lugar, a consecuencia de eso, cayeron en la apostasía. Tremendo. No volvieron muchos a creer en Dios. Se apartaron. En tercer lugar, como consecuencia de esto, ¿qué viene? La esclavitud, la opresión. En cuarto lugar, cuando había esa sensibilidad y Dios colocaba un juez, entonces venía un arrepentimiento, es decir, un reconocimiento de su pecado y un deseo nuevamente de volver a Dios. Ahora, ya en quinto lugar, viene lo que se dio, por ejemplo, especialmente con Otoniel, con Débora, Jefté, Gedeón, a ver qué otro hay, bueno, aún, ¿qué? Sansón, y ahí hay otro que se me queda, otro juez, y el último, digamos, Samuel. Se dio esa liberación como ese resarcimiento por este liderazgo espiritual especialmente de estos jueces, que eran 12 en total, pero poco más o menos unos 6 fueron los que hicieron un gran liderazgo para volver nuevamente que el pueblo, o por lo menos una parte del pueblo de Israel, en todas las 12 tribus, volviera nuevamente a aceptar al Dios de Israel, y el Dios de Israel, como siempre, en gran misericordia, les libró de la esclavitud. Hasta aquí, quiero que tengan bien en retención estos 5 puntos. Es decir, lo repito, rechazo a Dios, apostasía, se apartaron de Dios, lo desconocieron, vino la esclavitud, la operación, venía el arrepentimiento, el reconocimiento de pecado, y venía la liberación. Esto como parte introductoria, y escuchamos a Marcelita. Sí, este tema, mire que la verdad, obviamente lo confieso, yo jamás me había puesto como a estudiar o como a pensar o a preguntarme, porque de verdad que nosotros debemos hacernos preguntas a la hora de leer un libro, a la hora de estudiarlo, de leer la palabra de Dios. Y hasta ahorita, pues para que de verdad me interesé pues por el programa, obviamente, porque pues el Impulso pues se caracteriza por transmitir buena enseñanza y pues es una escuela prácticamente en la que estamos aprendiendo todos. Y bueno, pues jueces, sí, uno lee que Gedeón, que este, que aquel, pero más allá uno no va, pero es muy importante ver el contexto, que es lo que he aprendido mucho al lado de Juan, de entender y conocer el contexto en el que se escribe en el que se escribió la palabra de Dios. Y dicho esto, ¿por qué? Porque recordemos, o sea, estaba mirando en los primeros capítulos de Jueces, viene una etapa bastante importante, porque muere Josué. Y entonces, antes de él morir, recordemos que él hizo la distribución de las tierras, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que si ustedes van al capítulo 18 del libro de Éxodo, recordemos que allí estaba Moisés atendiendo las quejas y las peticiones y todo lo del pueblo de Israel, y su suegro Yetro le dice que qué hacía ahí sentado todo el día, la gente esperando todo el día y noche, que delegara prácticamente, estoy parafraseando. Entonces ahí es donde el Yetro, el suegro de Moisés, le da la idea de que elija hombres, sí, de cada tribu para que atienda los asuntos menores de cada de estos grupos. Entonces Moisés
pues acata este consejo muy sabio que además era de parte del Señor y nombra hombres de cada tribu para que ellos se encarguen de atender estos asuntos. Entonces el pueblo venía a ellos, no sé qué. ¿A qué voy con esto? Que bueno, entonces sigue Moisés obviamente al frente del pueblo, muere Moisés, viene Josué, los invitamos a que sigan nuestros programas de perfiles de personajes bíblicos y estos acontecimientos que se dieron en torno a ellos para que puedan tener como ese contexto de todo lo que estamos hablando, esa línea. Y entonces, claro, ya cuando muere Josué, pues digamos que ese líder mayor no lo tienen. Quedan ellos sin un líder mayor, pero sí cada tribu tenía una persona a cargo, tenía un jefe, ¿cierto? Que se encargaba, del cual iba a liderar a su tribu, a poder combatir, porque el tema de Jericó fue una partecita. O sea, no fue todo, no fue que ya derribaron las murallas de Jericó, entraron allí y ya todo feliz y comieron perdices y fueron felices. No, o sea, realmente no fue así. Esto fue apenas un pedacito, fue una porción del pastel. Realmente había mucho por hacer, había muchas tierras que ellos debían todavía seguir conquistando. Entonces, si ustedes se van al primer capítulo de Jueces, el capítulo 2, ahí dice cómo Dios, o sea, dice, y lo voy a leer en el primer versículo del capítulo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor. Ellos venían todavía, obviamente, con esa inquietud de obedecer a Dios, de seguir sus normas, sus estatutos. ¿Cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor le contestó, Judá, porque yo he dado la victoria sobre la tierra. Y entonces ustedes ven el relato y ahí sigue. Entonces dice que efectivamente ellos fueron, combatieron, Dios les dio la victoria y así va narrando de cada tribu. Pero hay acá algo importantísimo y es que ellos no derribaron por completo a estos pueblos enemigos de Dios, no de ellos, de Dios. O sea, ellos tenían la lucha, terminaban con algo, pero dejaban algo, ¿sí? Dejaban ahí algunas costumbres, ellos empezaron a contaminar también de estas costumbres. Por ejemplo, el capítulo 1 de Jueces, versículo 27, dice, la tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Bet-San, Taanac, Dor, Ibleán, Megiddo y en todos los asentamientos vecinos porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. O sea, Dios no quería cosas a medias. Dios quería que ellos fueran decisivos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos pueblos seguían haciendo lo malo delante de Dios. Si ellos se hubiesen arrepentido y hubiesen, mejor dicho, empezado a adorar al Dios del pueblo de Israel, eso, pero es que ellos seguían con sus costumbres. Entonces, si así ustedes leen el capítulo 1, es el común, ¿cierto? Entonces, las tribus van, pelean y no expulsaban por completo a las personas, a la gente de estos asentamientos vecinos, que Dios, porque igual a ellos les tocaba seguir conquistando estas tierras para establecerse como el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, el pueblo elegido por Él, y por supuesto, practicar y ser luz para estas naciones, para estos pueblos, de lo que era el poder de Dios. Sí. Y tú has tocado dos puntos fundamentales que quisiera resaltar. Uno es la tibieza. Uh-huh. Ellos recibieron órdenes desde Moisés, luego de Josué, que todos los pueblos que iban a conquistar debían ser exterminados por completo. Sí. Segundo, ellos se fijaron más en las cosas que hacían los otros grupos de cananeos, en la que ellos se dieron cuenta que siendo ellos pueblo de Israel, porque no podían tener casas, edificios, ciudades amuralladas y hacer lo mismo que ellos hacían. Entonces, en primer lugar fue el de haberse dejado contaminar
del mundo pagano y del mundo de la idolatría. Y dos, llevar una vida a medias. Un poquito sí, otro poquito no. Esto lo vamos a analizar posteriormente en las aplicaciones, especialmente de lo que es la tibieza y el riesgo de tener un pie en el reino de Dios y otro pie en el reino del hombre. Ahora, hay unos aspectos que quiero resaltar y lo hago porque aquí a veces nosotros confundimos los libros que contienen la doctrina Sí. y los libros que son eminentemente históricos. Que este es uno de ellos. Este es uno de los libros eminentemente históricos, junto con el anterior, que es Josué. Luego vienen otros libros históricos, el mismo Ruth. Vienen otros libros históricos como sería Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Primera, Segunda de Samuel. Son realmente libros que se han calificado como históricos. Claro, en el Nuevo Testamento también tenemos unos libros eminentemente históricos. Son especialmente los Los 3 Hechos. primeros evangelios, Sí. Mateo, Marco, Lucas y Lucas, Juan. Marcos, Digo, sí. no tanto el de Juan, porque Sí, es no, un Mateo, Marcos, doctrinario, Lucas. y Hechos de los Apóstoles. Sí. Entonces, ¿por qué hoy dentro del estudio de la palabra de Dios y especialmente de la exégesis, a veces hacemos enseñanzas que no coinciden con el verdadero texto? ¿Sabe por qué? Porque no entendemos lo que es un texto histórico. Eso te iba a preguntar, o sea, digamos, ¿cuál es la diferencia entonces? Que a eso me imagino que ibas. Los textos históricos narran hechos de un pueblo, en este caso en el Antiguo Testamento, del pueblo elegido. Por ejemplo, vamos a colocar el de Gedeón. Sí. Estaba ese pueblo perdido, Ujú. pero Dios levantó a Gedeón y Gedeón nunca tenía ni idea de ir a pelear con los amalecitas. Y ustedes recuerdan que Gedeón tenía 32,000 soldados. Sí. Y él quería ir a pelear con los amalecitas con 32,000 soldados. 32. El Señor les dijo, no, solamente váyasen el que quiera, y quedaron solamente 10,000, se fueron 22,000 soldados. Después él los llevó a un lago y la prueba era el que tomara el agua con la mano y el que lamiera el agua. Quedaron 300. Si ustedes repasan bien el texto, en esa contienda, después de que en la noche fueron unos inspectores allá a mirar y escucharon lo que estaban hablando los líderes de los amalecitas, el Señor les dijo, mire, lleven ustedes su, ¿cómo es que llaman ese cántaro? Eso tiene otro nombre, y lleven su antorcha, su aceite, y cuando estén rodeados los 300, prendan sus antorchas y griten, y ahí el ejército amalecita se acabó. La pregunta es, ¿lucharon los 300 para acabar el ejército amalecita? No. Entonces, ese texto histórico narra un hecho que ocurrió por el poder de Dios, la misericordia de Dios, para que Gedeón, que fue llamado y que fue obediente y que obedeció a las pruebas, el mismo ejército se acabó entre ellos. De eso no podemos nosotros hacer una doctrina. ¿Por qué? Porque fue un hecho exclusivamente dado para el pueblo de Israel, porque estaba en ese momento bajo la esclavitud de los pueblos. Distinto cuando uno lee, miremos un texto en Primera de Juan, el Evangelio de Juan 1:14, si no estoy mal. El verbo se hizo Juan carne. 1:1. Juan 1:14. Okay. Porque 1:1 es si el verbo era Dios, el verbo sí. estaba con Dios y el verbo es Dios. Ya valía. El 1:14 es directamente que el verbo, el logos, Dios, se hizo hombre. De ahí se forma la doctrina de lo que se llama precisamente la cristología.
Sí, bueno, ese tema está muy interesante, pero creo que toca como tratarlo entre el martes y jueves, que son los doctrinales Lo para... hemos tratado. Ya Ah, tratamos bueno. así, o entren y miran la cristología, miran la bibliología, miran la neumatología, la Ajá. armateología, que fue la que vimos ayer. Sí, Entonces, ese texto se explica. Más adelante, eso está en Jueces 6, si no estoy mal. sí. Más adelante, en Jueces 7 y 8, Dios le entregó a Gedeón de que no se tomaran los bienes. Y Ujú. los tomaron. Y vino precisamente una maldición para ese pueblo por desobediencia. Entonces, los textos históricos son muy importantes para uno poder explicar la doctrina. Ok. Y la doctrina es lo que está naturalmente revelado. Por ejemplo, uno se podría preguntar, ¿la ley de Dios qué? La ley de Dios, ahí es donde se desprenden toda la cantidad de doctrinas. Imagínense, no tendrás dioses ajenos. Sí. Amarás solamente al Señor tu Dios, no fornicarás, todos los días. De ahí se desprenden todas las doctrinas. Y todo lo que ocurrió en los libros históricos, también está ahí el de Esdras, el de Sí. Nehemías, está el de Esther. Bueno, todos son los libros históricos. Y los libros de la ley es la Torá. Y los libros proféticos es toda la profecía que se cumple. Y están los libros también llamados poéticos. Sí. Y eso es súper importante porque digamos de lo que estamos hablando de los jueces, de cómo se dio todo este contexto, ¿verdad? Es también como que pues podamos entender de que en ese momento se dieron estas cosas debido pues a estos hechos vergonzosos que el pueblo de Israel pues al cual ellos se dieron. Y la verdad es impresionante este capítulo 2, ustedes ahí siguiendo la lectura en la Biblia porque nos gusta obviamente porque esto todo es la Biblia, ¿sí? Es lo que dice la palabra de Dios. Y dice que el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boquín, que significa llanto, y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Saltamos al versículo 10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos, ya no a favor de los El israelitas, Señor sino peleaba. en contra del mismo pueblo de Israel. Dice, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Versículo 16. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados, seguían a otros dioses, los servía y les rendía cultos. Además, se negaban a abandonar
abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Es tremendo, por eso la importancia del libro de los jueces es tal vez de los libros históricos el más importante para poder entender por qué el pueblo de Israel, que ya tenía toda la tierra prometida, pues pasan 300 años prácticamente en apuros. Y por misericordia de Dios, levantaba, dice el texto, un juez. Jueces, sí. Ahora, esto no se cambió en la época de la monarquía. Y peor en la monarquía dividida. Porque recordemos, todo esto, lo que tú leíste, está en estas consecuencias tremendas. El pueblo, o mejor, la monarquía, se dividió tremendamente. Y las 12 tribus que estaban en el norte, en el año 722, los arrasaron. Acabaron con todo. Los asirios llegaron y los acabaron de una. ¿Por qué? Porque no obedecían. Él tuvo misericordia, Dios, en la época de los jueces, pero en la época de la monarquía el pueblo fue desobediente. Sin embargo, mire que Dios preservó las tribus del sur que estaba por Judá y Simeón, por Simeón. Pero ¿qué ocurrió? También ese pueblo mandó profetas, entre esos Ezequiel especialmente, y Jeremías, y le dijeron, mire, por favor, obedezcan, obedezcan. Surgieron una cantidad de profetas falsos, y la gente le creía a los falsos profetas y no le creían al verdadero. Al verdadero lo mandaron a la cárcel. Lo metieron en una cisterna a Jeremías. ¿Y qué ocurrió con eso? Es decir, estoy viendo las consecuencias del pecado tremendo desde la época de los jueces y de la monarquía. En el año 586, Babilonia llegó y arrasó con todo el templo y con todas las murallas. Y ahora les viene el periodo intertestamentario y les voy a contar a lo último qué ocurrió en el año 70 y por qué el pueblo de Israel duró 1900 años por allá perdidos en todo el mundo. Por gracia de Dios, volvió nuevamente Dios a darles la tierra, que hoy es el Estado de Israel. Sin embargo, es una restauración que se llama la restauración física. Pero la restauración del pueblo de Israel vendrá posteriormente, de acuerdo a lo que dice Ezequiel 37, 38, 39 y 40. Así es, bueno, vamos con la pausa y ya regresamos con este tema súper importante, conociendo el contexto de lo que fue el periodo de los jueces en el pueblo de Israel. Bueno, y vamos a la pausa musical, muy importante. Sin embargo, se nos olvidó que nos comuniquen. Este es un tema muy bonito, mire, llámenos al 322-729-1386 o también al 317-618-8445. Háganos saber, este es un libro, una enseñanza de suma importancia para entender los planes de Dios y el pecado de nosotros y la misericordia de Dios siempre restaurar a su pueblo, porque siempre ve el remanente. El remanente les voy a hablar en la segunda parte. Indicábamos que el libro de los jueces es eminentemente histórico, pero que también indicábamos que los jueces no son iguales de esa época a los de hoy, sino que ese juez era como un rey, era un monarca, porque tenía a su cargo todas las funciones que se necesitan para gobernar a un pueblo. Las funciones civiles, las funciones militares, las funciones de organización del pueblo y funciones también religiosas. Por eso reitero que siempre el libro de los jueces, o mejor, la parte de las funciones de los jueces, se conoce en la historia bíblica como la primera forma de gobierno llamada teocracia. Es decir, el gobierno de Dios. Y lo miramos porque si ustedes analizan cada una de las funciones y de los actos y de las proezas que hacían los jueces cuando Dios los levantaba, la obra la hacía era Dios. Solo los utilizaba como nos debemos hoy nosotros entregar al servicio para la gloria de Dios. ¿Qué otras cosas quisiera resaltar de la parte de los jueces? Mire, en esa parte
en esa época fue muy difícil para las tribus, porque cada tribu tenía su territorio, ¿no? Cada tribu tenía su liderazgo, cada tribu tenía una misión, y entonces hubo un problema, llamémoslo así, de división entre las mismas tribus. ¿Sí? Recordemos que siempre en las narraciones se dice de que tal tribu apoyaba al otro, el otro no iba. Sí, Entonces, dentro de ellos, la idea de Dios era que todas las tribus estuviesen unidas, sí, sí. unidas. Pero ellos se desunieron. ¿Pero por qué se desunieron? Porque fue, digamos, esa paganización o ese acogimiento de la idolatría, digamos, fue poco a poco, ¿no? Empezó una tribu, empezó la otra, hasta que pasaron unos años y ya se amoldaron a vivir conforme a las cosas del mundo. Entonces, lo más importante del libro de los jueces es que nos enseña cómo el pueblo de Dios, cómo el caso de la iglesia y cómo toda institución, si no estamos velando, si no estamos orando, si no estamos examinando la palabra y nos gusta más de pronto nuestras cosas que ocurren en nuestro medio circundante, los gobiernos civiles, lo que se llama el secularismo o la secularización, pues nosotros de pronto resultamos haciendo lo mismo que hacemos, es decir, lo mismo que hacen en el mundo, nosotros de cristianos también compartiendo o queriendo las cosas del mundo. Por eso es lo que dijo Marcela en su parte introductoria de la tibieza, ¿no? Que como que unas cosas sí y otras cosas no. Las cosas con Dios son todo para Dios. El servicio para Dios y la gloria para Dios. Marcelita. Sí, sí, digamos que complementando lo que tú estabas diciendo, entonces, que lo dijimos el miércoles pasado, el tema de los jueces no es lo que conocemos, digamos, hoy, que la corte, que un tribunal y todo esto, sino que eran jefes que habían en cada tribu, como así lo decíamos también, ¿cierto? Y como lo mencioné en la parte introductoria, personas que pues se encargaban de escuchar y de poder resolver como los asuntos de cada tribu. Entonces esto pues como para tenerlo presente, eran más como esos líderes regionales, políticos, también en la parte militar, como para que tengan como esa cuestión como clara también, que podamos aprender esto, que nos quede pues ahí como eso súper claro. Ahora bien, es un círculo lo que se veía en el pueblo de Israel. Era Ujú. un círculo... igual, un círculo vicioso como se conoce ahora. Entonces, ¿qué había entre ellos? Pecado, ¿cierto? Entonces, listo, el pueblo de Israel, el pecado, luego que venía la opresión a causa del pecado, la opresión por parte de estos pueblos enemigos de nuestro Señor que adoraban otros dioses. Luego de esta opresión que venía el arrepentimiento. Entonces ahí venía el clamor, como seguramente muchas veces nosotros nos pasó. Entonces, ay Señor, por favor, perdóname ya. Entonces viene de parte del Señor, levanta ese libertador, viene y les daba la liberación de esa opresión de estos enemigos y pues venía un periodo de paz, ¿cierto? Sí. Disfrutaban de esa bendición, de que Dios levantaba a alguien y entonces como leía al principio, entonces como que listo, sí, todo chévere, ¿y qué pasa? Y vuelve y se repite el mismo círculo vicioso, vuelven otra vez al pecado, la opresión y así, o sea, la historia del pueblo de Israel en la Biblia es con los jueces, con los reyes, con los profetas, lo mismo, Ajá. igualito, pecado, opresión, arrepentimiento, liberación, paz, pecado, tal cual. Entonces esto, bueno, para dejarlo ahí, para que ustedes lo tengan ahí en su cabecita. Ahora, mi esposito acá, con todas sus Biblias de estudio, que tiene un montón, gracias al Señor por eso, porque pues podemos estudiar todos en casa la palabra. No hay excusa para que no estudiemos la palabra, porque tenemos un montón de Biblias de estudio y diccionarios. Y él me pasó acá como un paralelo que hace este escritor, esta Biblia, por lo menos a mí en lo personal me gusta muchísimo y la recomiendo, creo que no hay problema en recomendarla, es la Biblia del diario vivir, espectacular, o sea, ahí explica para quienes hasta ahorita estén aprendiendo y digan, ay no, yo no sé esto qué quiere decir. Bueno, si puede hacer una inversioncita, un sacrificio, hágalo, Biblia del diario vivir. Y entonces acá viene un paralelo y dice, ¿por qué quería Israel adorar ídolos? Entonces aquí nos hace un paralelo, adoración a Dios, adoración de ídolos. Bueno, la adoración a Dios que nos trae beneficios a la larga.
La adoración a los ídolos, beneficios inmediatos. La adoración a Dios, gratificación pospuesta. La adoración a los ídolos, autogratificación inmediata. Autogratificación inmediata. Bueno, tú ahorita explicas alguno de esos términos. Adoración a Dios, moralidad requerida. Adoración a los ídolos, sensualidad aprobada. Adoración a Dios, exigencia de altos estándares éticos. Bajos estándares éticos tolerados es lo que nos trae la adoración a los ídolos. Adoración a Dios, desaprobación del pecado de los vecinos. Adoración a los ídolos, aprobación del pecado de los vecinos. Adoración a Dios, adoración de un Dios invisible. Adoración a los ídolos, adoración de deidades visibles. Adoración a Dios, abnegación esperada. Adoración a ídolos, egoísmo tolerado. Adoración a Dios, impedimentos en las relaciones de negocios. Adoración a los ídolos, incremento en las relaciones de negocios. Adoración a Dios, mantener prácticas religiosas estrictas. Adoración de ídolos, prácticas religiosas liberalmente reguladas. Adoración a Dios, se requería un cambio de vida. Adoración a los ídolos, no se requería un cambio de vida. O sea, usted puede seguir su vida como si nada. Adoración a Dios, posición ética esperada. Adoración a los ídolos, compromiso y cooperación practicadas. Adoración a Dios, preocupación por enseñar a los demás. Adoración a los ídolos, no se esperaba preocupación por los demás. Este es como este paralelo que nos hace acá el escritor de esta Biblia. Sí, lo que ha leído Marcela es cómo las cosas en el mundo, para los que están en el mundo, son inmediatas, debe ser de una satisfacción de emociones ya, sin espera, debe ser sin sacrificios, debe ser de algo que me llena a mí ya. Y lo peor, a veces entendemos que el plan de Dios para su pueblo fuera solamente el bienestar en esta vida terrenal. El Señor dice en un texto que con tal que tengamos alimento y abrigo, que comprende el donde uno duerme, con eso ser satisfechos, con eso vivir. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor nunca nos dejará sin el alimento, sin el abrigo, sin el lugar para descansar. Pero nuestra vida, para tener una verdadera relación con Dios y depender de Dios sin depender de nadie más, es un proceso el cual es la doctrina de la santificación. La doctrina de la santificación va desde que recibimos el nuevo nacimiento y de ahí en adelante van pruebas, van momentos difíciles, pero siempre esas pruebas y esos momentos difíciles, siempre, por más duras que sean, siempre vamos a estar gozosos, porque el Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero Él dijo, yo he vencido al mundo. ¿Y qué era lo que quiere decir Jesús con esto? Que lo más importante para nuestro triunfo en la vida, pues bueno, que el Señor nos da una profesión y un alto cargo y vivir muy bien y tener todos los recursos necesarios, gloria a Dios, porque es la misericordia de Él. Pero lo más importante es nuestra salvación, porque ¿de qué le vale a una persona llenarse de riquezas, de bienestar, si se va a condenar? Entonces el plan de Dios es que nosotros, para poder llegar a tener una integridad en Cristo, para poder tener la mente de Cristo, para poder pensar como piensa Cristo, para poder actuar como actuó Jesús, para poder hablar con autoridad espiritual como habló Jesús, nos demanda una formación y es lo que se llama el discipulado. Miren, déjenme decirles esto. Los apóstoles, todos,
cuando conocieron a Jesús y lo empezaron a seguir, ellos juraban y estaban seguros de que Jesús iba a derrocar al emperador romano, lo iba a acabar con todos los ejércitos y nuevamente les iba a devolver la tierra. Miren lo que estaban pensando los apóstoles. Por eso, cuando la mamá de Juan el Bautista, Juan el apóstol, Salomé, si no estoy mal, fue a Jesús, ¿no? Claro, la viejita sin conocimientos y nada. Ella dijo, bueno, y entonces permita que mis dos hijitos, uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Es decir, que a uno nombre ministro de guerra y al otro ministro de tal. Y así pensaban ellos. Y así pensamos Y nosotros así pensamos también. muchas veces nosotros. Entonces, fíjense que los apóstoles no fue suficiente que los 3 años de discipulado, imagínense al mejor discípulo, y ellos no creyeron. Aún el Señor resucitado, fíjese cuánto tiempo tuvo que durar Jesús para decirles, mi reino no es de este mundo, mi reino no es como ustedes lo piensan, mi reino está en el Padre, todo eso, y por eso Tomás, él dijo, no, yo sí hasta que no ve al maestro y sus heridas y mete el dedo. Esa es la condición de nosotros, por eso el libro de los jueces nos enseña que siempre hay un remanente elegido por Dios. Mire, Marcela y amigos oyentes, ¿ustedes saben cuántas personas devolvieron después del cautiverio de Babilonia con primero Nabucodonosor, luego con Darío, con los persas, luego con los griegos? ¿Cuántos volvieron realmente a tierra prometida? Volvieron 70,000 personas. Y de esas 70,000 personas, ¿cuántas duraron? Durante el periodo intertestamentario, cuando llegó Jesús, todo el pueblo estaba en contra de Jesús. ¿Cuál fue el remanente que dejó Jesús? Sí. 12 apóstoles. Y esto nos enseña que un remanente, por eso el Señor dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Esto es lo que yo veo, Marcela, de lo que nos enseña el libro de los jueces, como tú misma decías, desobediencia, pecado, liberación y vuelva y juegue así durante 300 años. Sí, la verdad, esto, Dios mío, lo confronta a uno, ¿no? Padre del cielo, ¿verdad? Que nos ayude, porque pues también a nosotros nos pasa muchas veces así, venimos al Señor, vamos, pecamos, nos arrepentimos, el Señor extiende su mano y volvemos entonces, pero es realmente, o sea, porque tenemos la palabra en ese momento, como lo decíamos en alguno de los anteriores programas, ellos no tenían toda la Biblia, ¿cierto? Nosotros la tenemos. Y hemos sido por misericordia del Señor alcanzados para Él. Entonces nosotros no podemos seguir en ese mismo círculo. O sea, tiene que verse en nosotros el reflejo del Señor. Debe verse en nosotros que ya no estamos como con esa cuestión de, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Y que entonces el que peca y reza empata. No, o sea, de verdad, y lo digo porque yo en algún momento nosotros fuimos así, pero ya llegó de verdad un momento en que dijimos, no podemos seguir pisoteando la sangre de Jesús, que era lo que hacía el pueblo de Israel, pisoteaba lo que Dios había hecho con ellos. Nosotros no podemos seguir pisoteando la sangre de Jesús cada que vamos y pecamos deliberadamente, porque claro, estamos en un cuerpo corruptible, pero ya no pecamos de manera premeditada, ya no somos esclavos del pecado, ¿cierto? Que era lo que pasaba con el pueblo de Israel, ellos seguían ahí esclavos en este círculo. Por acá, Juan, hay un oyente, se trata de Luz. Dice Mary desde la localidad de Tunjuelito. Ella dice acá en el Impulso, fabuloso programa, gracias. Una pregunta, ¿los libros que tienen algunas Biblias también son históricos? Como los Macabeos, Tobías y demás, que también los llaman apócrifos, ¿y por qué? Pregunta ella. Sí. Los libros que corresponden al canon bíblico son los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 del Antiguo Testamento. Uh-huh. La pregunta que hace la hermana se refiere a unos libros que están insertados en la Biblia llamada católica.
Esos libros en el año 350, cuando Jerónimo organizó el canon, no incluyó esos libros llamados apócrifos o llamados deuterocanónicos, como Primera y Segunda de Macabeo, Judí, bueno, ahí hay una cantidad, son 7 libros. Esos 7 libros sirven leerlos y son realmente de un contenido histórico, pero ¿cuál es el problema de esos libros? Que tienen contradicciones. Sí. Tienen errores históricos, errores de lugar, errores geográficos, tienen errores de semántica, errores de sintaxis, es decir, se contradicen. Y por eso todos esos estudiosos, hermana, que fue desde el gran Ireneo de León hasta el gran Jerónimo de Estribón, clasificaron, estudiaron durante 300 años cuáles eran los libros que realmente no se contradecían. Y los libros que no se contradijeron fue el canon, que es el que hoy tenemos. Y los libros que están ahí, Primera, Segunda Macabeo 1, lo que narran son las guerras entre el periodo de los macabeos que hubo, cuando ganaron las guerras a los seleucidas, y ellos gobernaron, y después viene el 63, vino el Imperio Romano y los acabó, y entonces se narró todos esos libros de, ¿cómo era que se llamaba? El papá, Matatías, y su hijo Jonathan, Juan, Hircano, bueno, todo eso, y ellos eran los macabeos. Y hay otros libros como el Dragón, esos son libros como, voy a poner un ejemplo, no, es como hoy, hay muchos escritores, ¿no? Sí. Y escritores que hacen muy buenas enseñanzas y muy buenas ilustraciones. Entonces, así sea el libro más excelente, no se puede insertar dentro del canon, porque ese error, porque ese libro escrito por un hombre no está clasificado, puede tener errores. Entonces, eso es lo que se trata de los libros deuterocanónicos o apócrifos. Apócrifos, sí, súper importante eso. Bueno, también por acá Miguel nos está saludando, dice Dios los bendiga, excelente programa. Tenemos a Consuelo Buitrago en el canal de YouTube. Buenas tardes para todo el equipo de trabajo, bendiciones doctor para toda la familia y gracias por todo el estudio que nos brinda. Un cafecito nos está ofreciendo en Facebook. Bueno, no tenemos comentarios, pero ahí también están los seguidores y en WhatsApp, un número terminado en 48. Bueno, también están allí pidiendo algunos datos. También un número terminado en 19. Y bueno, tenemos ahí a los oyentes que sabemos que no reportan sintonía, pero que ahí están aprendiendo con estos temas, con el impulso, hoy con el libro de los jueces, hablando un poquito de lo que fue pues estos personajes tan importantes y el contexto en el que se dio, que pues bueno, Dios levantó, como lo decíamos en el anterior programa, era un libertador, un juez era como un libertador que Dios levantaba para pues traer al pueblo como esa libertad de esa opresión en la que estaba sometido por los pueblos enemigos debido a que el pueblo de Israel no se deshizo totalmente de estas culturas paganas y al contrario, se dieron a ellos, adoraron dioses y pues como dice la palabra, el Señor ardió en ira, entonces pues levantó a este libertador, época tras época y pues bueno, gracias al Señor por estas enseñanzas que nos dejan su palabra y que nos ayudan y nos retan cada día a no vivir lo mismo que vivió el pueblo de Israel, este ciclo vicioso. Tengamos en cuenta que el libro de los jueces lo primero que narra es la desobediencia al pueblo de Israel. Segundo, esa desobediencia nos puede llevar a la apostasía. Si nosotros no permanecemos en Cristo y en la palabra de Dios y en la oración, nos podemos desviar y resultamos por allá en otro lado. Tercero, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros pequemos, tenemos que arrepentirnos diariamente. Para eso son los devocionales. Diariamente arrepentimiento. Cuarto, si nosotros no nos arrepentimos, pues nos vamos a condenar. Si nos arrepentimos, tenemos algo muy importante, la libertad. Y la libertad en Cristo es estar en la presencia de Dios por medio de Cristo, pero para eso tenemos que alimentarnos con la oración, con el estudio de la palabra y la gloria a Dios. Dios los bendiga.
Gracias, Tanis, en el Control Master, a Marcelita por su compañía. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Bendiciones. Hasta otra oportunidad.